Hola a todos. Maestría en TIC para la Educación, Universidad de Investigación y Desarrollo, UDI. Maestrante, Adriana Alejandra Claro Galvis. Tutora, Sandra Patricia Hoyo Sepúlveda. Evolución de las TIC en el campo educativo. La tecnología ha tenido un impacto significativo en el campo educativo, transformando la forma en que se enseña y se aprende. En las décadas de 1970 y 1980, las computadoras comenzaron a ingresar en las aulas, aunque de manera limitada. Se utilizaron principalmente para enseñar habilidades básicas de informática y programación, y no todas las personas tenían acceso a estas. La web 0.0, vamos a hablar de la web 0.0 que se abrió en un mundo de recursos en línea que permitieron a estudiantes y profesores acceder a la información, colaborar y comunicarse de nuevas maneras. La web 1.0 apareció entre los años 1990 y se trataba de información a la que se podía acceder, pero sin posibilidad de interactuar, es decir, era unidireccional. A finales de la década, vamos a hablar del aprendizaje en línea y educación learning. A finales de la década de 1990 y principios de la década de los 2000, surgieron plataformas de aprendizaje en línea que ofrecieron recursos completos a través de Internet. Esto permitió un acceso más flexible a la educación, eliminando barreras de tiempo y de espacio. Ahora a continuación vamos a hablar de la web 2.0. La web 2.0 centra la participación y contribución de los usuarios en contraposición a la simple recepción de la información. Los usuarios pueden generar contenido, comentar publicaciones, votar en encuestas, entre otras acciones más. La web 3.0 es una expresión que se utiliza para describir la evolución del uso y la interacción de las personas en Internet a través de diferentes formas, entre las que se incluyen la transformación de la red en una base de datos, un movimiento social con el objetivo de crear contenidos accesibles por múltiples aplicaciones, es decir, sin navegador, el empuje de las tecnologías, de la inteligencia artificial, de la web semántica, la web geoespacial, o la web 3D. Ahora vamos a hablar de la web 4.0. La web 4.0 nació en el 2016. También es conocida como la web simbiótica o la web del conocimiento. Es la cuarta generación de Internet. Se caracteriza por ser una web más inteligente, más personalizada y contextual que se basa en la inteligencia artificial, IA, la web semántica y la computación ubicua. A continuación vamos a hablar de la web 0.0, cómo se fundamenta, cuáles son sus 4 pilares. Primero, lo natural, que es la interacción entre los humanos y las máquinas para hacer lo que sea más natural y más fluido. Lo escrito, es una web más inteligente, personalizada, contextual, que se basa en la inteligencia artificial. Lo hablado, es importante que se establezcan medidas para proteger la privacidad de todas las personas que lo usan. Y lo tecnológico, porque permite a las máquinas aprender de la experiencia y mejorar su rendimiento en el tiempo. Vamos a mirar las características de la web 4.0. Se caracteriza por la inteligencia artificial, que se utiliza para comprender mejor las necesidades de los usuarios y ofrecer una experiencia, como lo decíamos, más personalizada. También es una web semántica, es una web ubicua. Algunas de las formas en que la web 4.0 puede impactar la educación son las siguientes. Entonces, personalización del aprendizaje. La web 4.0 permite una mayor personalización del aprendizaje al utilizar tecnologías como la inteligencia artificial y el análisis de datos. Los sistemas de aprendizaje adaptativo pueden identificar las necesidades individuales de los estudiantes y proporcionar recursos y actividades que sean específicas para ayudarles a alcanzar sus metas de aprendizaje.
Acceso y recursos a contenidos enriquecidos. La web 4.0 ofrece una amplia gama de recursos de contenido enriquecido, como lo son videos interactivos, simulaciones y realidad virtual, que hoy en día es muy apetecida. Colaboración y aprendizaje social. Esta facilita la colaboración y el aprendizaje social de los estudiantes, ya que se pueden conectar y comunicar con estudiantes de cualquier parte del mundo. Aprendizaje basado en proyectos. Esto le permite que los estudiantes puedan aplicar sus conocimientos y habilidades en contextos del mundo real. Acceso a expertos y recursos externos. Permite acceder a los expertos y recursos externos de una manera más fácil y sobre todo más rápida. La web 4.0 en educación. Algunas de las conclusiones que se puede desarrollar con la vinculación de la tecnología en la educación son las siguientes. Las TIC que permiten la personalización del aprendizaje, facilitando una educación masiva y personalizada al mismo tiempo. Además, brindan acceso a la información actualizada y fomentan la formación continua de los profesores. Las TIC han transformado el campo educativo, brindando nuevas oportunidades de aprendizaje y mejorando los procesos educativos. Sin embargo, es importante tener en cuenta aspectos como la ciberseguridad para garantizar el acceso masivo a las TIC para lograr una educación más integral y de calidad. Evolución de la educación learning. Para fortalecer los avances de la tecnología en el campo educativo es muy amplio. Por tal razón, en este proceso expositivo hablaré sobre los avances de la educación learning, que es conocida como educación en línea o educación a distancia. Este modelo educativo, los estudiantes pueden acceder a materiales de estudio, participar en clases virtuales, interactuar con profesores, compañeros, realizar actividades de aprendizaje desde cualquier lugar donde tenga conexión y con un horario muy flexible según las necesidades. La educación learning ha ganado popularidad debido a su accesibilidad y flexibilidad. Presenta desafíos también, como la necesidad de una buena conexión a Internet y sobre todo la autodisciplina por parte de quien la utiliza. La educación learning ha tenido una evolución a lo largo de la historia, desde los inicios de la computadora hasta la evolución del aprendizaje en línea, como lo estoy mostrando a continuación. Entre los años 1960 y 1970 ocurrió el surgimiento de la educación por computadora. Más adelante, entre el 80 y el 90, fue el nacimiento de la educación en línea. Se establecen las primeras universidades en línea. Para el año 2000 hubo una expansión y sofisticación de la educación learning. En el año 2010 hubo una integración de la educación learning con la educación tradicional. En el año 2020 hubo una transformación acelerada debido a la pandemia COVID que vivimos todos. La pandemia fue global, de esta manera aceleró la adopción masiva como medio principal de enseñanza en todo el mundo. También hubo un incremento del desarrollo de herramientas tecnológicas colaborativas en líneas, videoconferencias, evaluaciones remotas, entre otras. Hubo mayor atención a la equidad de acceso a la educación en línea con esfuerzos para cerrar la brecha digital. Y por último, continuo avance de inteligencia artificial y análisis de datos para personalizar la experiencia de aprendizaje de cada individuo. La evolución de la educación learning ha sido impulsada por avances tecnológicos, cambios en la demanda de los estudiantes y la necesidad de flexibilización y accesibilidad en la educación. Esta evolución continúa en la actualidad, como la educación en línea, desempeñando un papel cada vez más importante en el panorama educativo global. Miremos sus orígenes. La educación learning tiene sus raíces en los programas de educación a distancia que se remontan en el siglo XX. El desarrollo de la tecnología, con el avance de la tecnología y las comunicaciones que se dio en la segunda mitad del siglo XX, surgen nuevas oportunidades para la educación a distancia. La popularización del Internet y la mejora en la conectividad permitieron la entrega del contenido educativo que fuera de manera más eficiente y más rápido en sus tiempos. Las plataformas de gestión de aprendizaje LMS, a partir de los años 90, se desarrollaron sistemas específicos para administrar el aprendizaje en línea, como lo son Moodle, Blackboard y Canvas.
Estas herramientas proporcionan la creación, la entrega y el seguimiento de recursos en línea. Tenemos el crecimiento de la educación en línea. A medida que el Internet se volvió más accesible y las tecnologías asociadas se volvieron más fáciles de usar, la educación en línea experimentó un crecimiento significativo. Instituciones educativas de todos los niveles comenzaron a ofrecer cursos y programas completos en línea. Diversificación de los formatos. La educación learning no se limita solo a cursos estáticos en línea. Ha evolucionado para incluir una gran variedad de formatos interactivos, videos, simulaciones, juegos educativos, entornos virtuales de aprendizaje, entre otros. El auge de la educación móvil. Con la proliferación de dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tablets, el acceso a la educación en línea se ha vuelto aún más conveniente. Las aplicaciones móviles y las versiones móviles de plataformas de educación learning permiten a los estudiantes acceder al contenido en cualquier momento y desde cualquier lugar. Los sistemas pueden recomendar contenido y actividades específicas para satisfacer las necesidades individuales del estudiante. La integración de las tecnologías emergentes continúa evolucionando como una integración de la tecnología con la tecnología artificial, la realidad virtual y aumentada y el aprendizaje autónomo. Estas tecnologías tienen el potencial de transformar aún más la forma en que se entrega y se experimenta la educación en línea. Aquí tenemos la bibliografía que se utilizó en la realización de este trabajo. Muchísimas gracias.